Nuevo tutorial de este curso al vuelo del Laravel 7. En este caso nos vamos a dedicar a mirar la estructura de archivos. Es muy importante tener en cuenta esto para entender la lógica del trabajo de este framework de desarrollo. Bienvenidos. Estamos en Visual Studio Code y con nuestro proyecto blog abierto, proyecto que creamos en el video tutorial anterior. Y como pueden ver aquí está la estructura tanto de archivos como de folders que automáticamente crea Laravel tras una nueva instalación. Vamos a mirar de esto cuál es lo más importante para nosotros tener en cuenta. La carpeta app, la carpeta config, la carpeta database, la carpeta public y resources serán prácticamente que las carpetas o los folders a los que más nosotros tengamos acceso en un proyecto de Laravel. La carpeta app es donde prácticamente está toda la lógica de nuestro proyecto. Allí encontramos tanto controladores, allí encontramos los modelos, allí encontramos también los requests y todo esto lo veremos a medida que avancemos en nuestro curso. Lo importante es que entendamos que dentro de la carpeta app prácticamente que está precisamente nuestra aplicación. Modelos, controladores, exceptuando las vistas, se encuentran dentro de esta carpeta. Allí también encontramos el for del consola, donde nosotros podemos crear nuestras clases para ejecutar código directamente desde Artisan, trabajo que estaremos desarrollando en este curso. También está la carpeta HTTP, donde están nuestros controladores, así como los middleware, que serán los protectores de nuestro programa. Asimismo, aquí encontraremos, una vez que hemos creado form request, estarán dentro de este folder HTTP. Los proveedores también están acá, podemos crear nuestros propios providers, asimismo como accesar a algunos que ya Laravel tiene por defecto y esto lo estaremos también mirando posteriormente. Dentro de la carpeta app deben de estar nuestros modelos. Laravel por defecto los pone en la raíz de la carpeta app, pero yo recomiendo crear una carpeta models, carpeta que crearemos posteriormente donde estarán todos los modelos de nuestro proyecto. Posteriormente tendremos la carpeta config y en la carpeta config encontramos algunos archivos que ya vienen por defecto en Laravel que traen la configuración precisamente del proyecto, tanto como de base de datos, como el file system o los archivos, la manera como vamos a lidiar o trabajar con los archivos en nuestro proyecto. Pero también nosotros aquí podemos crear nuestros custom config archivos y esto lo haremos también para que miremos cómo podemos crearlos y cómo podemos accesar a ellos a través de Laravel. Dentro de la carpeta database encontramos unas carpetas importantes, los factories donde crearemos nuestras clases para utilizar con el model factory, de la misma manera como las migraciones que no son otra cosa sino las versiones de nuestra base de datos o cómo vamos construyendo y versionando nuestra base de datos, tanto para crear tablas como para modificar tablas. Y dentro de los seeders tendremos nuestras clases con información que se encargará, una vez corramos esos seeders, de alimentar la base de datos. Supongamos que tenemos información que debe de ir en el proyecto con cierta información alimentada a la base de datos y no queremos crear esos datos por formulario, entonces para eso creamos seeders y los seeders se encargarán entonces de llenar nuestra base de datos como lo veremos también en nuestro curso. En la carpeta public es esa carpeta a la que se tiene acceso directamente desde el front-end o desde donde se van a hacer las peticiones HTTP request. Siempre se hará en público. Digamos que la carpeta pública es la carpeta visible al usuario. Aquí está el archivo index.php, que es el archivo de entrada a todo nuestro proyecto. Aquí también estarán, por lo tanto, entonces todo lo que tiene que ver con CSS, JS, imágenes, con nuestro diseño, todo estará aquí dentro de Public, asimismo como crearemos posteriormente un enlace virtual a la carpeta Storage, donde estarán los archivos que vamos almacenando o que los usuarios subirán dentro de la plataforma o que nosotros subiremos, por ejemplo, imágenes de post pueden estar almacenados, siempre se almacenan dentro de la carpeta Storage, entonces para poder tener acceso a ellos hacemos un link virtual desde Public para que puedan estar visibles para el usuario. Y dentro de la carpeta Resources, entonces nosotros vamos a tener lo que son las views. Aquí vamos a tener todas las vistas de nuestro proyecto organizadas dentro de esta carpeta views, así como tenemos también los lenguajes o el lenguaje
o los archivos de lenguaje de nuestro proyecto que estaremos modificando posteriormente para tener nuestro proyecto en español. Lo que ustedes ven de JS y SAS acá es porque nosotros podemos usar Webpack y es una manera que trabaja Laravel y que recomienda Laravel, donde nosotros tengamos todos nuestros archivos JS de nuestro aplicativo acá y todos nuestros archivos SAS, y posteriormente con Gulp o con Webpack poder compilar todos esos archivos y que los ponga directamente en la carpeta pública. Nosotros, como vamos a trabajar con un template específico, lo pondremos directamente sobre este folder, pero para que sepan que el Laravel Mix tiene esa posibilidad de hacer todo este trabajo directamente desde aquí, desde Resources. Por lo tanto, nosotros en nuestro proyecto blog no utilizaremos aquí ni JS ni SAS, pero ya sabe más o menos para qué sirve. Después, en la carpeta de routes, pues vamos a tener entonces todas las rutas de nuestro proyecto, tanto las rutas de tipo API como las rutas de tipo web. Aquí dentro de web pondremos todas nuestras rutas, miraremos cómo crear rutas, que será el próximo video tutorial que nosotros hagamos, rutas en grupos, rutas con nombre, y esto será muy utilizado, es prácticamente se usa durante todo el proyecto en Laravel. Y como les decía anteriormente, entonces aquí tenemos la carpeta Storage, y dentro de app public es prácticamente donde van a ir todos los archivos que nosotros vamos almacenando, imágenes, audios o todo lo que tenga que ver con el blog o con el foro que vamos a construir. Todo eso irá quedando dentro de public, que se tendrá acceso a él a través de public con un enlace virtual que Laravel incluso nos ayuda automáticamente con esto, como lo veremos posteriormente. Y en la carpeta vendor como tal, entonces están todos los archivos o todas las librerías que Laravel usa para trabajar. Por lo tanto, nosotros nunca tocaremos esta carpeta vendor. Aquí están las librerías que nosotros instalemos, funcionalidades que nosotros pongamos, siempre irá sobre vendor, y por lo tanto la carpeta vendor, cuando estamos trabajando con Git o con repositorio, ni siquiera se pone dentro del repositorio. Esta se debe instalar cuando uno hace un Composer install o un Composer update, automáticamente pone esta carpeta vendor dentro de nuestro proyecto. Asimismo, encontramos aquí el archivo de environment o el archivo de configuración de nuestras variables de entorno, como pueden ver aquí, variables de entorno que posteriormente estaremos mirando cómo podemos usarlas de la mejor manera y cómo sacarle el mayor provecho para nuestro proyecto. Creo que eso es lo más importante a tener en cuenta en la estructura de archivos y folder de Laravel, sin dejar de mirar por último el archivo Composer.json. En este archivo prácticamente que está lo más esencial, o lo cuando nosotros vamos a hacer actualizaciones o instalar librerías a través de Composer, siempre se modificará este archivo Composer.json. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí le estamos diciendo con qué versión de PHP vamos a trabajar, con qué versión de framework estamos trabajando en este momento, que es la versión 7 o mayor que la versión 7. Aquí estamos diciéndole también con qué versión del Laravel Tinker, que es ese gestionador de consola que tiene Laravel para nosotros poder desde la consola tener acceso a todo nuestro proyecto. Posteriormente estaremos haciendo unos ejemplos también con Tinker. El Ignition, que es el sistema de muestra de errores que tiene Laravel, va también de la versión 2 para arriba. Aquí está prácticamente todas las versiones con las que nuestro proyecto está trabajando, y a medida que nosotros, por ejemplo, instalemos nuevas librerías, todas aparecerán acá de tal manera que cuando nosotros queramos actualizar a alguna librería de versión, no es sino venir aquí y cambiar la versión de esto y darle un Composer Update, y automáticamente nuestro proyecto estará actualizándose. Esa es una de las bondades de trabajar con un sistema como Laravel, que vamos a poder estar actualizados de una manera muy sencilla. Por ejemplo, mañana, pasado mañana sale la versión 8 de Laravel. Lo único que tenemos que hacer para actualizarla, bueno, es tener en cuenta qué archivos hay que modificar, qué archivos cambiaron, qué debo tener en cuenta en mi proyecto, pero es tan sencillo como venir aquí y decirle que por favor esté en la versión 8 y decirle un Composer Update. Inmediatamente nuestra versión se actualizará, por lo menos en las librerías necesarias para Laravel trabajar, teniendo en cuenta una cosa, eh,
queridos usuarios de tutoriales virtuales, que siempre que nosotros hagamos un update se actualizarán, o un update o un downgrade también, se actualizarán todas las librerías que tienen que ver con vendor. Esto no actualiza por lo general ningún archivo que esté dentro de app, dentro de config, dentro de database. Por lo general, entonces, cuando Laravel saca una nueva versión, inmediatamente, si hay que corregir algún archivo de esos, como corregir, por ejemplo, dentro de HTTP el kernel, o dentro de aquí tenemos el kernel, o dentro de la configuración el app, o dentro de los provider el app service provider, cualquier cosa que Laravel necesite corregir para poder actualizar la versión lo dirá en la manera o en el documento que saque de cómo actualizar versión. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente hacer esas modificaciones. Por ejemplo, desde la versión 6, de la versión 6 a la versión 7, hubo que hacer un cambio precisamente en el archivo handler de exception. Si no se hace ese cambio acá, entonces no va a trabajar correctamente la versión 7 y va a sacar un error. Esto entonces es lo importante a tener en cuenta cuando estamos hablando de la estructura de archivos en Laravel. Lo importante es que dentro de app estará prácticamente todo nuestro programa. Config estaremos mirándolo constantemente porque allí están variables de configuración de librerías o propias que nosotros hagamos. En database tendremos que entrar constantemente porque allí creamos las migraciones, creamos seeders y todo lo necesario con datos iniciales de nuestro aplicativo. Por ejemplo, si queremos crear, cuando estemos creando el blog que ya venga con unas categorías, podemos crearlas dentro de ese seeder. Si queremos crear ya unos tags que estén allí automáticamente creados, podemos crearlos también allí en los seeders. Por lo tanto, estaremos entrando constantemente allí, pero donde más estaremos en casi todo el programa será en app, tanto en HTTP como en models y en la carpeta views, que está dentro de resources views, y en la carpeta public cuando tengamos que hacer alguna modificación de JS y CSS. Prácticamente que allí es donde estará todo el grueso de nuestro proyecto. No quieren decir que no haya otros folders donde entrar. Por ejemplo, ustedes no ven acá ningún folder de notificación, ningún folder de listener, ningún folder de eventos, pero posteriormente eso lo estaremos creando, y de hecho Laravel nos ayuda también con toda esta creación de archivos. Si nosotros vamos, por ejemplo, aquí a providers, a event service providers, si nosotros creamos acá, de una vez enlazamos eventos con listeners, Artisan tiene un comando que nos permite que lea este archivo y nos crea automáticamente todas las clases de eventos, todas las clases de listener que nosotros necesitamos en nuestro proyecto, pero eso lo veremos cuando estemos trabajando ya con nuestro blog y estemos trabajando con eventos, con listeners, con notificaciones y con todo para tener un blog completo. Esto es todo por este video tutorial. Por favor, suscríbanse, activen la campanita y no dejen, por favor, de dejar cualquier comentario que ustedes tengan al respecto de este curso. Nos vemos entonces en un próximo video.